Hoy día va a moderar este curso y este seminario Marcelo Santander, quien es nuestro gerente de tecnología en 360, y el expositor de hoy día es Jorge Sandoval, así que bueno, Marcelo lo va a presentar. Les comento a todos los asistentes que estamos grabando este ciclo de capacitaciones y posterior a este curso a cada uno de los asistentes se les va a hacer llegar un brochure con la presentación de Jorge, más algunos temas que son de interés propiamente tal de este curso. Así que, bueno, Marcelo, te doy el pase. Gracias, Jimé. Buenos días a todos los asistentes. Complementando un poco lo que mencionaba la Jimé, esto nació con el espíritu de entrenar a nuestros equipos de terreno y se hicieron una serie, un ciclo de capacitaciones internas, pero nos dimos cuenta que también a raíz de las consultas de nuestros clientes también era necesario poderlo promover hacia ellos y es por eso que nos fijamos en cuatro de los pilares, diría yo, del funcionamiento de los sistemas OT hoy en día y vamos a partir con uno de los más importantes, diría yo, que es la base para que funcionen muchas de las tecnologías y para eso nos acompaña hoy día Jorge Sandoval. Él es académico de la Universidad de Chile, es ingeniero civil eléctrico, es magíster en ingeniería de redes de comunicaciones y está estudiando el doctorado en ingeniería eléctrica. Tiene más de 22 años de experiencia en el área de telecomunicaciones y también participa como ingeniero senior del espacio 5G, que seguramente nos va a hablar de qué se trata. Así que le damos la bienvenida al profesor Sandoval acá y los dejamos a continuación con su presentación. Como dijo Jimena, yo voy a estar como moderador, entonces cualquier consulta que quieran hacer, la escriben en el chat y yo voy interrumpiendo al profesor. El profesor expresó que para hacerlo más interactivo no había problema en que pudiésemos interrumpirlo durante la presentación. Así que bienvenido, profesor Sandoval. Muchas gracias, Marcelo. Muy buenos días a todos. Bueno, estoy feliz de estar aquí presente contándole, voy a tratar de contar, bueno, qué es este 5G, digamos, de hecho, los últimos meses vimos cómo hubo una presentación de que se lanzaba el 5G y empezamos a ver algunos en sus teléfonos que se les apareció el icono 5G, digamos, pero en realidad quedan las dudas, digamos, de qué es este famoso 5G, porque y quedan las dudas, digamos, de qué nos va a entregar, digamos, con qué nos estamos enfrentando hoy día cuando aparece este concepto, esta nueva red, esta nueva tecnología. Entonces, para llegar a esto, voy a hacer una presentación donde voy a hablar un poco de la evolución de las tecnologías móviles y cómo llegamos, digamos, a este 5G. Pero partamos a ver, acá está. Entonces, ¿cómo es este 5G? Nosotros tradicionalmente vemos que las tecnologías móviles van evolucionando y va apareciendo una nueva tecnología móvil cada 10 años. ¿Ya? Eso es lo que normalmente ocurre. Vimos que digamos, en los años 80 apareció el 1G, después el 90 el 2G, el 3G en el año 2000, que fue cuando explotó este tema del Internet móvil y empezamos a tener todos los problemas de conectividad y aparecieron la mayoría de los smartphones, ¿ya? Y después vimos el 2010, digamos, lo podemos asociar acá en Chile con los tiempos post-terremoto, digamos, en que empezaron a aparecer las redes 4G. Y hoy día que ya estamos viendo cómo aparecen estas redes 5G. Pero ¿qué han aportado, digamos? Les contaba, digamos, que el 80 apareció este 1G, digamos, aparece en Chicago, donde ahí se lanza la primera red 1G,
Y después se empieza a expandir a los distintos países. Nosotros también tuvimos nuestras redes 1G, donde eran redes AMPS, análogas, ¿ya? Lo cual significaba muchos problemas, digamos, significaba mucha interferencia y una serie de detalles que después empezaron a mejorarse a medida que la tecnología va evolucionando. ¿Cómo evoluciona esto, digamos? Habían en el mundo distintas tecnologías, digamos. La más fuerte era el AMPS y habían distintas tecnologías, sistemas nórdicos, digamos, en Europa habían varias tecnologías funcionando, y de hecho ahí aparece el primer problema, de que tenían muchas distintas tecnologías que no eran compatibles entre sí, y por lo tanto lo que se busca en Europa es tener un sistema que sea compatible, ¿ya? Y ahí aparecen nuevas tecnologías. En el mundo donde había AMPS, que es lo que teníamos, por ejemplo, acá en Chile, la evolución natural fue hacia TDMA, que si la gente más antigua, yo partí con eso, digamos, era lo que tenía en ese tiempo Startel, digamos, Sitcom y empresas de esos nombres, digamos, donde era una tecnología que ahora sí pasamos a digital, pero apareció una tecnología nueva que es GSM. Es una tecnología que se desarrolla en Europa y es una tecnología que es fundamental, ya dado que empieza a colocar bases que son importantes. Digamos, la primera de ellas es que empiezan a colocar estándares, digamos, estándares en las interfaces, y además empieza a colocar premisas que tienen que ocurrir, como por ejemplo el roaming. Digamos, algo que hoy día para nosotros es súper natural, digamos. Antes con TMA, digamos, o con CMA era una locura, digamos, era súper, súper complejo tener este roaming. Pero en GCM esto se logra. Pero si bien, aunque la tecnología es una tecnología principalmente de voz, se le incorpora datos, ¿ya? Y eso es lo que llamamos el 2.5G, que se le incorpora agregando la tecnología GPRS y más tarde la tecnología Edge. Ahí es donde partimos con los datos, partimos, por decirlo así, en serio, digamos, con los datos. Cuando uno mira las velocidades, a veces son bastante bajas a lo que estamos acostumbrados hoy en día, pero eran velocidades que iban un poco detrásito, digamos, que las velocidades que había en la red fija, así que no eran velocidades tan terribles. Lo único malo era normalmente el costo, digamos, que no era un costo al que estuviéramos acostumbrados o que fuera accesible para todo el mundo. ¿Cuál es el mayor aporte GCM a mí, para mi gusto, digamos? Es los estándares, digamos, y la SIM card, ¿ya? Eso generó un cambio evolutivo importante. ¿Por qué? Porque yo ya no tenía que pedirle permiso al operador para cambiar mi teléfono. Yo llego, tomo cualquier teléfono, saco el chip, lo coloco en uno nuevo, algo que hoy día es natural, digamos, y cambio el aparato, ¿ya? Y eso es el primer cambio evolutivo, y la incorporación de mensajería corta y de datos, ¿ya? Eso es uno de los aportes. Luego, nosotros analizamos las velocidades que teníamos en ese momento, alcanzamos a llegar a velocidades de 240 kilos teóricos, que en la práctica estábamos hablando generalmente de 160 kilobits por segundo, pero si pensamos que obviamente eso es algo que hoy día es súper lento y no serviría para nuestros ojos, de hoy día no sirve para nada, pero tenemos que recordar que en ese tiempo estábamos hablando que en la red fija el internet que uno podía optar era del orden de 256 kilobits por segundo, entonces tampoco estamos hablando de que era una velocidad bastante buena, ¿ya? Eh, pero después se define 3G. ¿Ya? 3G, acá primero hay un cambio bien interesante porque se realiza una definición de qué es 3G. ¿Ya? La definición es bien clara. Primero, cobertura mundial, luego terminales de bolsillo con capacidades multimedia
y aquí aparecen las videollamadas, digamos, la mensajería multimedia, y definición de velocidad de datos, ya donde se define que íbamos a tener 2 megabits por segundo para usuarios que estuvieran estacionarios o en movimiento, y después esto va disminuyendo a medida de que aumenta la velocidad del usuario, y se pensaba que íbamos a tener, digamos, 144 kilobits por segundo cuando el usuario estaba en movimiento. Recordemos que esto está definido en Europa, por lo tanto, movimiento significa que tú puedes ir en un tren a alta velocidad, por lo tanto, generalmente movimiento es sobre los 100 kilómetros por hora. ¿Ya? Y ese es uno de los puntos, digamos, relevante, que es una constante que está en todas las tecnologías. Digamos, por eso cuando a veces empezamos a comparar, por ejemplo, un Wi-Fi, digamos, o otras tecnologías que no tienen la movilidad, digamos, las tecnologías móviles, digamos, ganan principalmente en eso, digamos, porque están diseñadas para los usuarios en movimiento. Esto, ¿Esto qué significa, digamos? ¿Y qué significa la mayoría de las veces? Es que cuando nosotros hacemos un cambio de generación, normalmente hacemos un cambio importante en la infraestructura de red. ¿Ya? El cambio a 3G en este caso significa un cambio en la interfaz de radio. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Yo lo grafico como simple: subirse a todas las radiobases, colocar antenas nuevas y colocar infraestructura abajo en el container, lo cual obviamente para una cobertura nacional no es nada de fácil, lo cual significa que es un cambio importante en la red. ¿Qué es lo que se hace? Aquí en este gráfico estoy tratando de mostrar, por un lado, cómo, por un lado, este es el core de voz, digamos, se mantiene lo mismo que teníamos en 2G, digamos, y al agregar 3G usamos lo mismo que había en voz y lo mismo que había en datos, pero con velocidades mucho más altas. Entonces, tenemos que hacer aumentos de capacidad importante, pero es básicamente la misma infraestructura en el core, solo que la infraestructura en la radio base tengo que cambiarla. ¿Ya? Em, entonces, ¿y qué pasa, digamos, en lo que respecta a las velocidades? Estas velocidades van aumentando de a poco a medida que voy haciendo mejoras en las radiobases y, por supuesto, a medida que voy cambiando los terminales, digamos, porque obviamente si yo compré un terminal que soporta cierta parte de la tecnología, no necesariamente va a soportar lo siguiente, por lo tanto voy a tener que cambiar el dispositivo. Pero eso nos permitió que partiéramos de velocidades del orden de 2 megabits por segundo a llegar a velocidades de hasta 42 megabits por segundo. La letra chica. Aquí hay un tema súper relevante que en gran parte del mundo, cuando hablábamos de que podíamos llegar a 21 megabits por segundo o 42 megabits por segundo, eran velocidades en capas inferiores y no velocidades de usuario. O sea, yo hago un speed test y no puedo llegar a 20 mega o 42 mega, de hecho llego a 16, lo cual genera un conflicto, por lo menos acá en Chile, lo que nos preocupamos cuando los distintos operadores era mantener consistencia y hacer promoción de que la velocidad era la velocidad esperada, no esta nominal. De hecho, nosotros siempre hablábamos de que podíamos lograr 16 megabits por segundo o 32 megabits por segundo. Algo que obviamente estamos hablando, yo siempre digo que es con viento a favor, o sea, al lado de la radio base, con muy pocos usuarios, y esto obviamente va a cambiar dependiendo la capacidad de las radiobases. Pero como podemos ver aquí también, podemos ver que la tecnología tiene una evolución. De hecho, hay una evolución que habla aquí de que iba a llegar a 84 megas o 168 megabits por segundo, pero esa velocidad significaba, de hecho, en la práctica, incorporar tecnologías como MIMO, que es colocar múltiples antenas, o sea, subirse nuevamente a la radio base para arreglar una tecnología 3G en este caso. ¿Qué es lo que ocurrió?
en la mayoría de los operadores fue que dijeron, oye, pero ¿para qué nos vamos a subir a todas las radiobases a hacer un upgrade si en realidad ya viene 4G? Entonces, se quedó la tecnología en general estancada en esta fase porque se agrega una nueva tecnología que es 4G. Aquí nuevamente la ITUT hace las especificaciones y define qué significa 4G. Lo malo es que aquí empiezan las distintas problemáticas y de hecho aparecen los primeros problemas de qué era 4G, digamos, y si efectivamente tuvimos 4G cuando partimos con LTE. ¿Por qué? Porque los requerimientos era, queremos una red que sea solamente IP, perfecto, eso, check, se cumple inmediatamente cuando uno incorpora LTE. Interoperabilidad con estándares existentes, check también. Velocidades sobre 100 megas, check. Pero acá hay algo, digamos, que normalmente se omite, porque la ITUT define que había que tener 1 gigabit por segundo para usuarios estacionarios que no están en movimiento. Y eso claramente no lo vimos en 4G. Y era muy difícil lograrlo, las condiciones no eran las apropiadas. Como primera fase, la tecnología no estaba madura, no tenía las herramientas todavía para llegar a esa velocidad, y cuando ya fue posible, el mercado o las condiciones de cada país tampoco lo permitían. ¿Ya? Entonces, no se llega a este giga, pero sí se llega a un acuerdo que cuando existe LTE, se habla de que sí existe 4G. ¿Ya? Entonces, por eso nuestros teléfonos, digamos, todos hoy día dicen 4G. Después hay otras gracias que están relacionados con el soporte multimedia y calidad de servicio. Y ese es un punto fundamental que aparece en 4G. ¿Por qué? Porque va a estar todo sobre IP. Entonces, si nosotros nos vamos a algo simple como una llamada telefónica, la llamada telefónica tiene que ser prioritaria, una llamada IP, voz sobre IP, tiene que ser una llamada prioritaria por sobre cualquier tráfico de datos del usuario. Ya, si yo estoy viendo YouTube, digamos, y me llega una llamada de voz, tiene que ser ese tráfico prioritario por sobre el video que estoy viendo en YouTube. ¿Ya? Pero si estoy haciendo una llamada de emergencia, esa llamada de emergencia, o sea, discada a un número específico, tiene que ser prioritaria por sobre todo el resto. Por lo tanto, la red tiene que ser capaz de distinguir el tráfico del usuario para poder priorizarlo. Lo cual, ese es el ejemplo básico, pero significa que nos abre las puertas para incorporar distintos tipos de servicios, porque claramente podemos definir tráfico prioritario por sobre otro tipo de tráfico. Entonces, ¿pero qué es lo que ocurre aquí? Si nosotros comparamos, aquí está el mismo dibujo que había mostrado hace un rato, donde estaba 2G, 3G, pero aquí comprimí la parte de voz y la parte de datos. ¿Qué pasa con 4G? Es que hay un cambio radical. Hay un cambio en la interfaz de radio y hay un cambio en el core. ¿Ya? Lo cual obviamente significa que no es tan fácil. De hecho, cuando se incorpora en la mayoría de los operadores el 4G, vamos a ver que las llamadas telefónicas inicialmente no se cursan por 4G, no se cursan por LTE. Y lo que hacían nuestros teléfonos antes era, cuando querían generar una llamada o recibían una llamada, se tenían que ir a 3G. ¿Ya? Lo cual hoy día ya no ocurre, porque si nosotros miramos nuestros teléfonos, la mayoría de nuestros teléfonos dicen arribita, digamos, algo así como voz 4G. ¿Ya? ¿Por qué dicen voz 4G? Porque hoy día la mayoría de los operadores ya tienen incorporado VoLTE o voz sobre LTE, voz sobre 4G, lo que hace que los teléfonos ya no tengan que bajar de tecnología para hacer una llamada, sino que están permanentemente en la tecnología
LTE, lo que significa que las llamadas son más rápidas, digamos, es mucho más instantáneo que antes. Entonces, bueno, y eso, digamos, empieza a ser, digamos, obviamente algo bien importante en esta línea evolutiva. Nosotros acá en Chile tenemos que recordar que normalmente hemos sido pioneros en la utilización de las nuevas tecnologías. La hemos incorporado rápidamente, a excepción de LTE, por un tema práctico. Nosotros hicimos el primer trial de LTE acá en Latinoamérica, lo hicimos acá en Chile, pero resulta que un par de meses después tuvimos el terremoto, por lo tanto todos los esfuerzos de telecomunicaciones fueron a mejorar la infraestructura, por lo tanto la licitación de LTE se postergó. ¿Ya? No así lo que sucedió con 5G, que ustedes hoy día pueden ver que tenemos una red comercial funcionando con distintos matices de madurez, digamos, que obviamente no hay que dejar de lado. Entonces, bueno, llegamos a este 5G y la pregunta importante es, ¿qué es este 5G? A partir del 4G, digamos, empiezan a definirse los estándares en función de para qué voy a usar la nueva tecnología. ¿Ya? Y el ejemplo de 5G es bien claro. Lo que se hace con 5G es definir tres pilares fundamentales. ¿Ya? La primera es una mejora de la banda ancha móvil. La segunda son comunicaciones con muy baja latencia. Y la tercera es el IoT masivo. Esos son los pilares que se definen en 5G. Ese es el objetivo que se busca en este 5G. Y después aparecen otros objetivos que obviamente son fundamentales, que son la interoperabilidad con las redes anteriores, digamos, y cómo podemos llegar a este 5G de mejor forma. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca tener distintos servicios. Primero, con los servicios de banda ancha, es partir con servicios como realidad virtual o realidad aumentada, videos ya no solamente en 4K, sino que en 8K, y servicios de holograma. Servicio de holograma, en realidad, que se refiere a video holograma, digamos. No sé si va a ser algo que va a estar posible finalmente en 5G, a lo mejor va a estar más desfasado hacia 6G, pero es algo que está considerado, digamos, como uno de los casos de uso. ¿Por qué digo que podría no estar? Porque en realidad cuando uno se pregunta cuál es el ancho de banda que se requiere para ese tipo de servicio, estamos hablando que se requiere algo así como 1 gigabit por segundo por usuario. ¿Ya? Entonces, es obviamente una capacidad que es bastante alta. Ojo que hoy día sí se alcanza, se puede alcanzar en redes 5G, pero cuando estamos hablando de servicios maduros o servicios masivos, no sé si se vaya a lograr por ahora, digamos. Faltan algunos hitos todavía de 5G que se cumplan para que podamos tener ese tipo de servicios. El segundo pilar, que es fundamental, son servicios de bajo delay. Y aquí está la necesidad de bajar el delay lo más posible, mejorando la interfaz de aire, pero también acercando servicios que pueden estar en la nube hacia el usuario. Y ahí empiezan a aparecer eh, el uso de servicios nuevos. ¿A qué es lo que me refiero, digamos? Es que hoy día, si nosotros pensamos, estamos tratando de colocar casi todos los servicios en la nube, pero al final en la nube, ¿dónde está? La nube normalmente está lejos o podría estar lejos, digamos.
relativamente lejos del usuario. Entonces, lo que tenemos que hacer es poder acercarlo, ¿ya? No solamente bajar que la comunicación en el tramo del aire sea rápida, sino que además el servicio que va a utilizar el usuario esté cerca, digamos, lógicamente, digamos. O sea que el servicio yo lo pueda atraer, digamos, y tenerlo más cerca. Y eso ya no es tener una nube, sino que hablamos de tener una niebla, le dice, como es la traducción en el fondo, digamos, o usar, digamos, edge computing, o sea, hacer el cómputo, digamos, al lado del usuario, ¿ya? O sea, traer ese servicio y alojarlo en la radio base, digamos, lo cual hay un cambio radical en la forma de ver los servicios que van a poder utilizar los usuarios, ¿ya? Porque si pensamos, significa que vamos a tener una aplicación de un tercero viviendo dentro de la red del operador, lo cual no es muy normal. Y por último, está el tema de IoT, ¿ya? Nosotros cuando pensamos en IoT, siempre pensamos en un abanico de posibilidades de interconexión. De hecho, siempre cuando uno dice voy a colocar dispositivos, no sé, muchos dispositivos en un campo, en la montaña, generalmente uno muchas veces piensa en tecnologías como LoRaWAN, digamos, o algún otro tipo, ¿ya? O cuando pienso en colocar IoT dentro de mi casa, en realidad pienso en Wi-Fi, ¿ya? Pero tenemos que recordar que las redes móviles nos ofrecen algo que no nos ofrece el resto de la tecnología, que es la cobertura. El nivel de cobertura que tiene la tecnología móvil es muy amplio. Entonces, ¿por qué no aprovechar ese nivel de cobertura para usar el IoT? ¿Ya? Pero ¿qué es lo que ocurre? Digamos, el IoT hay un punto muy relevante, que es los dispositivos IoT no necesariamente tienen energía continua. O sea, no necesariamente están conectados a una fuente eléctrica o a veces están con paneles, digamos, pero no necesariamente están diseñados para un alto consumo, que es lo que te tiene un teléfono tradicional. Entonces, el esfuerzo que hace 5G es incorporar, modificar la tecnología para que puedan existir dispositivos y puedan funcionar a bajo consumo, de modo tal que llegue a esta aspiración de tener un dispositivo funcionando 10 años sin cambiarle batería, ¿ya? Eso es lo que se busca, digamos, es el objetivo final. Si miramos los requerimientos que aparecen desde la I2T para este 5G, bueno, acá hay unas definiciones que cada vez, digamos, a medida que van apareciendo las nuevas tecnologías, son un poco más claros con respecto a las especificaciones, digamos. Ya no hablamos, digamos, de velocidades como antes, el gigabit por segundo, sino que estamos hablando de un peak, una velocidad peak de X gigabit por segundo, que en este caso son 20 y 10 para downlink y uplink respectivamente. Por otro lado, una velocidad de usuario que define en función como una velocidad promedio, digamos, continua para los usuarios bajo ciertas características, del orden de 100 megabits por segundo de bajada y 50 de subida. Aquí, de hecho, aquí hay un punto interesante, porque en realidad cuando uno piensa en 50 megabits por segundo, uno podría ver que hasta hace poco muy pocos operadores o servicios fijos realmente te ofrecían 50 megabits de subida. En mi caso particular, yo tenía un plan de 500, estoy pensando en mi casa, digamos, de 500 megabits por segundo de bajada, pero de subida eran 10. Solo 10, no podía llegar mucho más. Y aquí la tecnología sí te permite tener 50 megabits por segundo de subida sin ningún problema.
Y aquí empiezan a aparecer cosas interesantes, como que también la tecnología te busca llegar a entre 1 y 4 milisegundos de retardo. Pensando, digamos, en estos servicios que necesito bajo retardo. Ojo que cuando pensamos en este delay de 1 segundo es entre el teléfono y la radio base, digamos. Entonces, no es en toda la red, porque si yo quiero hacer un ping, digamos, hacia mis servidores que están en la nube al otro lado del mundo, no voy a tener 1 milisegundo, digamos, voy a tener quizás más. Y aquí, obviamente, juega un papel fundamental que el resto de las redes estén conectadas con fibra para que pueda tener, para que no aporten delay extra. Entonces, ¿esto qué se refiere? Digamos, es que voy a tener 1 milisegundo para servicios, digamos, de servicios críticos, digamos, y del orden de 4 milisegundos para el ancho de banda tradicional, digamos, la banda ancha tradicional. Por otro lado, voy a tener una densidad de conexiones del orden de 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. O sea, esta es una locura, digamos, es lo que hablábamos en algún momento de que podría tener hasta un lápiz con una dirección IP. En el fondo aquí podría decir sí, podría tener hasta un lápiz con un dispositivo 5G conectado a la red. Eh, entonces, la tecnología efectivamente me permite eh, tener una alta densidad, conectar todo lo que yo quiera a la red. Y por último, me define cuáles van a ser las velocidades a las cuales voy a poder optar. Y en este caso voy a poder optar hasta velocidades que los dispositivos podrían estar funcionando, o sea, moviéndose a 500 kilómetros por hora. Estamos hablando de un tren bala, digamos, y voy a poder tener conectividad 5G. ¿Ya? Y eso, ¿qué significa, digamos? Que el tren va a 500 kilómetros por hora, digamos, y está pasando por una cantidad de radiobases, digamos, en forma que es alta, digamos. Por lo tanto, el handover que hay es increíble. Entonces, ese manejo, digamos, lo que tiene que hacer el trabajo que tiene que hacer la red es bien complejo para poder llegar a este tipo de velocidades. Y eso es uno de lo que sí ofrece hoy día el 5G. Entonces, Hay una pregunta que tiene relación con lo anterior y con lo que está explicando en este momento, y que de Esteban. Esteban ujú, Quesada nos dice, se entiende que 4G y 5G tienen más cobertura por considerar mayor potencia, pero ¿cómo resuelve el tema de la densidad? En la minería del 4G, la experiencia no ha cumplido la expectativa en cuanto al ancho de banda ni densidad. ujú. Si es que 5G en este caso lo resuelve. Claro, a ver, lo que pasa es que bueno, claramente, digamos, cuando se busca esto, y de hecho lo voy a comentar en un par de láminas más adelante, digamos, para que esto funcione, uno de los habilitadores importantes es tener espectro, ¿ya? O sea, si yo no tengo espectro, tengo que colocar muchas radiobases. Entonces, a veces en minería, digamos, ocurre eso, porque te asignan una banda. Recordemos que hay una banda especial que está destinada para redes privadas y es la que se está usando hoy día en minería, pero no es una banda gigante, digamos, no es una banda gigante. Entonces, ahí tenemos un límite, ¿ya? Y eso tenemos que estar conscientes, digamos. Pero también hay que recordar, digamos, que cuando se hacen los diseños de red, y yo he estado presente en varios, digamos, normalmente hay una dificultad y que tiene relación con los servicios que se declaran al comienzo del proyecto. Me ha pasado más de alguna vez en que se declaran los proyectos los servicios que se van a montar, y resulta que después en la práctica se montan el doble o el triple y se requiere mucha más velocidad. Y obviamente la red no da abasto porque no fue diseñada desde un comienzo a esas velocidades.
¿ya? ¿Cuál es la solución siempre? Asignar más espectro, ¿ya? Y el problema, de hecho, ese es un problema. Entonces, ¿cómo lo soluciona y cómo lo enfrenta 5G? Primero, lo que hace 5G es que busca, primero en el 5G público, por decirlo así, se busca una banda que esté libre, que tenga harto espectro para asignar a los operadores y que esté disponible en muchos países. Y esa banda es la banda 3500, ya que es bueno, es la 3400, 3500 y 3600, que está más o menos en ese sector. Entonces, esa banda, digamos, nos permite ofrecer segmentos más grandes al operador. Recordemos que en 2600 se licitaron bandas de 20 MHz y aquí estamos hablando que se licitaron de 50, pero además aparece otra posibilidad, que son las bandas milimétricas, ¿ya? Y que de hecho aquí en Chile las licitaciones se adjudicaron segmentos de 400 MHz. ¿Ya? Obviamente son los segmentos que nos van a permitir llegar a velocidades sobre el giga. ¿Ya? Recordemos que hace algunos años nosotros hicimos pruebas 5G en la Universidad de Chile, de hecho en bandas milimétricas. Ahí esa vez usamos 800 MHz de espectro y llegamos a velocidades de 24 gigabits por segundo, de ese orden, ¿ya? Entonces uno podría pensar que efectivamente con la mitad de espectro podría llegar a la mitad de la velocidad, pero ¿cuál es lo malo? Digamos, que la banda milimétrica son bandas muy altas, digamos, y tiene una alta atenuación, por lo tanto funcionan muy bien cerca de la radio base y después no funciona tan bien, ¿ya? Y ahí hay todo un espacio que no está 100% resuelto. De hecho, no hay muchos estudios con respecto a cómo funciona un 5G en bandas milimétricas en yacimientos subterráneos, por ejemplo. Ya no, porque ahí hay otras problemáticas, digamos. Pero es algo que sí se está investigando, es algo que sí debiera aparecer en los próximos años, digamos, pero la gracia del 5G, como lo vamos a ver en un par de láminas más adelante, digamos, es que nos permite colaborar con 4G. ¿Ya? De hecho, ahora vamos a ver las siguientes láminas, digamos, en que vamos a ver que el 5G hoy día no aparece como una nueva tecnología sola aislada, sino que es una tecnología que funciona colaborativamente con 4G, ¿ya? Usando las bandas de 4G y usando las bandas de 5G en forma simultánea. ¿Ya? Esa es una y lo hace en forma natural, por decirlo así. O sea, ahí en términos de inversión para, en este caso, las mineras, ¿cierto? Con su red privada, no va a significar un cambio de la infraestructura por completo, ni una gran cantidad, digamos, sino que se van a incorporar, no, se van a acercar un poco más por la distribución, ¿cierto? Si es que llega a tener bandas milimétricas, pero en ese sentido va a ser menos la inversión, ¿no? Exacto. Mira, vamos a ver primero cuáles son los habilitadores y en unas láminas más voy a mostrar ahí cómo funciona hoy día el 5G. ¿Ya? Y ahí vamos a entender en el fondo que hoy día colabora con 4G, por lo tanto yo agrego una tecnología 5G, pero lo que ocurre es que está funcionando 4G y 5G simultáneamente. ¿Ya? Esa es la gracia. Vamos primero a estos habilitadores. ¿Cómo hacemos para que funcione el 5G? Primero con nuevo espectro. Y como les decía, aparece la banda 3500 como una banda mundial, llamémosla así, para que se habilite el 5G, pero también lo que se llama el refarming de las bandas existentes. O sea,
tomar las bandas existentes, sacar lo que hay y colocar 5G. Ojo que aquí en Chile hay un tema re interesante, es que algunos operadores se adjudicaron banda 700 para usarla en 5G. Por lo tanto, ellos no tienen que votar lo que tenían, no tenían nada ahí, po. Entonces van a usar inmediatamente un 5G en esa banda. Hay que recordar, banda, el número pequeño es mejor banda porque penetra más, digamos, la señal se extiende a mayor distancia, digamos, por lo tanto siempre andamos buscando bandas bajas para utilizar. Y este tema de capacidad, vamos a usar estas bandas milimétricas, que estamos hablando bandas del orden de los 26 GB, 28 GHz, bandas complejas, digamos, pero están orientadas para otro tipo de servicios, para servicios masivos. O sea, por ejemplo, cuando yo voy a llegar y quiero dar, o sea, el típico problema, Estadio Nacional, partido de fútbol, concierto, y no puedo mandar un video a nadie. Entonces, ¿cómo lo solucionaría, digamos? Aumentando la capacidad. Y una solución es las bandas milimétricas. Esto es más o menos cómo quedó el espectro después de la licitación. Nosotros hablábamos de que teníamos bandas hasta 2600, pero se agregó esta banda de 3500, de 3.5 gigas, se agregó esta banda de 26 gigas, y además se agregaron unos segmentos que se licitaron en la banda AWS y en la banda 700 que se la adjudicó WOM. Entonces, con eso quedaron los principales operadores con la posibilidad de lanzar 5G, y eso es lo que hemos estado viendo, cómo van apareciendo todos los operadores lanzando de a poquitito las bandas 5G, y la gente que tiene sus teléfonos con esas capacidades ya lo puede ver funcionando. Obviamente, y insisto, hay un tema de madurez. Yo recuerdo hace unos meses en mi casa el 5G era terrible, digamos, y hoy día funciona perfecto, digamos. Hace unos días viajé fuera de Santiago y tenía 5G, funcionaba malísimo, digamos, pero es porque están haciendo tuning, digamos. Entonces a veces no funciona tan bien como podríamos esperar. Otras cosas, digamos, se requieren tecnologías como Massive MIMO, como beamforming, y el uso de antenas activas. ¿Ya? Esto nosotros lo habíamos visto ya en algún momento en Wi-Fi. No sé si uno ve las últimas access point que tenía en que uno usaba en Wi-Fi, y ya usaban beamforming. ¿Ya? ¿Y qué es beamforming? Es en realidad para que lo que hago antes desplegaba toda la energía, digamos, en un haz de 120 grados, digamos, pero ahora lo que hago es, cuando detecto el usuario, lo que hago es redireccionar todo el haz, toda la potencia hacia ese usuario. ¿Ya? Por lo tanto, no pierdo potencia en otros lados. O sea, es como que tenga, en el momento que me transmiten, aunque yo tenga dos rayitas, digamos, me transmiten con más rayitas, digamos, es como si fuera eso, como que yo estuviera más cerca a la radio base. Ese es el efecto. Y ojo, no solamente un beamforming horizontal, digamos, sino que también uno vertical, pensando, digamos, en que los usuarios no necesariamente están en el suelo, digamos, sino que los alejados es como que estuvieron un poco más arriba, pero también tengo que tener cobertura en edificios, digamos, o un cerro, digamos, y eso va cambiando. Entonces ahí se agrega estas nuevas mejoras que estaban apareciendo. Profe, el beamforming involucra que, claro, las antenas también cambian, ¿cierto? Son antenas con muchas más radiantes, no es una antena simple, ¿cierto? Claro, claro, ya no es esa antena que, por decirlo así, digamos, era un palo parado, digamos, y nada más, digamos. Ahora son arreglos de antena. Y entre todas las antenas, digamos, manipulando la circuitería o la potencia de cada una de esas pequeñas antenas, se dirigen estos haces. Entonces, eso es lo que ocurre en términos generales. ¿Ya? Eh, Después, ¿qué es lo que, de nuevo, qué es lo que aparece, digamos?
es usar ancho de bandas continuos más grandes, digamos, y además usar carrier aggregation, o sea, ir juntando carrier, ¿ya? Tengo anchos de banda, me dieron un pedazo de espectro, lo uso, tengo otro más a la derecha, y los voy sumando para tener en forma lógica un espectro mayor, ¿ya? Que es lo que llamamos el carrier aggregation, ¿ya? Y después empiezan a haber, digamos, otros usos de tecnología que no vamos a entrar mucho en detalle, que son mejoras al OFDM, que es la forma con que se habla en detalle en el acceso, digamos, cosas relacionadas con el bajo consumo, pensando en el IoT, digamos, y otros detalles de la tecnología. ¿Cómo es la arquitectura? Ya, la arquitectura 5G, el sistema 5G habla de un core 5G y una red de acceso 5G. ¿Ya? Y aquí, dentro de la red de acceso 5G, se permite no solamente tener dispositivos 5G probablemente tal, ahora le llamamos a la radio base 5G, le llamamos New Radio, pero también podemos utilizar eh, radio bases 4G mejoradas, digamos, con un upgrade de software, digamos, y también podemos utilizar lo, dispositivos, digamos, o antenas o tecnologías no 3GPP. O sea, podríamos utilizar un Wi-Fi para llegar a una red, a un core 5G. ¿Ya? Entonces, significa que abro las posibilidades de interconectar. Obviamente eso significa que no voy a tener ese milisegundo, porque el Wi-Fi no necesariamente me lo va a permitir, pero voy a poder interconectar redes. Entonces, y cuando hablamos acá de que podemos tener el New Radio, o sea, una radio 5G y una 4G, eh, nos vamos a los tipos de conectividad, ¿ya? Cuando uno habla de 5G, habla normalmente de una radio 5G y acá abajo, digamos, el core 5G. ¿Ya? Y qué sería eso en la práctica? Colocar una red nueva, completamente nueva, paralela. ¿Ya? Eso es lo que llamamos el standalone. ¿Ya? Pero la opción que aparece hoy día, y es la que incorporan todos los operadores, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, es usar la configuración non-standalone. ¿Ya? ¿Y qué significa eso en la práctica? Es utilizar radios bases 5G con el core 4G, el mismo core que tenía antes. Claro, ojo que cuando yo compré mi core tenía que haberme preocupado de que fuera 5G compatible, que la mayoría lo son, digamos, para que pueda hablar el lenguaje 5G. ¿Ya? Y eso, ¿qué es lo que me permite, digamos? Me permite que los usuarios se conecten a las antenas 5G, se conecten a las antenas 4G y se conecten las dos simultáneamente. ¿Ya? Y eso es lo que hoy día vemos. De hecho, en la práctica, lo que hace mi teléfono es que está conectado normalmente a una radio base 4G, aunque me diga 5G, digamos, él está conectado a una radio base 4G. Y en el momento que yo requiero transmitir o recibir más datos, él automáticamente abre una segunda conexión y empieza a usar la radio base 4G y la 5G simultáneamente. ¿Ya? Yo como usuario no me doy cuenta, digamos, pero lo hace de esa forma para usar el ancho de banda de las dos tecnologías en forma simultánea. ¿Ya? Eso es lo que en general vemos y nos permite eso llegar, digamos, a las velocidades comerciales que hoy día estamos viendo, que son del orden de 300, 400, 500 megabits por segundo. ¿Ya? Y esas velocidades después van a ir aumentando, digamos, a medida de que estén disponibles todos los espectros, digamos, que hay.
esta lámina, digamos, lo que busca, digamos, acá hay un detalle bien interesante, digamos, que no podemos dejar de lado, digamos, y es que normalmente el 4G lo estamos utilizando de la forma FDD. ¿Qué significa? Que tengo un espectro, un trozo de espectro para el tráfico de subida y un trozo de espectro para el tráfico de bajada. Normalmente uso mucho el de bajada y poco el de subida, ¿ya? Pero si yo estoy bajando muchos datos, estoy limitado al espectro de bajada y aunque transmita poco de subida, no lo puedo usar, ¿ya? Esa es una ineficiencia que tiene el modo FDD. La mayoría de las configuraciones New Radio parten además en el formato TDD, que es el que estamos usando hoy día en la banda 3500. ¿Qué significa TDD? Significa que la multiplexión ahora lo voy a hacer en el tiempo. Voy a tener el ancho de banda completo y lo puedo usar para bajar datos o para subir, pero todo el ancho de banda. ¿Ya? Por lo tanto, si estoy usando pocos datos de bajada, voy a poder usar el espectro que antes era de subida, lo podría usar para bajada. Pero lo que nos interesa en general a nosotros, y sobre todo también en minería, digamos, es que voy a poder usar más espectro para la subida. ¿Ya? Antes Claro, no, en minería se da ese fenómeno, que es al revés. Los exacto, dispositivos sacan mucha información hacia servidores. exacto, exacto. Entonces ahora voy a tener más capacidad disponible, ¿ya? Porque voy a tener todo el ancho de banda que lo voy a poder utilizar. Ojo, no lo puedo utilizar en forma tan óptima como lo hacían como se hace de bajada, pero sí voy a poder utilizar todo ese espectro. Entonces ahí hay una ganancia muy buena, digamos que tenemos que tenerla en consideración. Ojo que ahora significa que mi teléfono, cuando transmite datos, transmite en FDD en 4G y TDD en 5G. Yo siempre les digo a todo el mundo, imagínense la matemática, todo lo que tiene que hacer mi teléfono, digamos. Claro, por eso tiene un chipset especial dedicado a hacer toda esa pega, digamos. Por lo tanto, el trabajo no es simple, digamos, para el dispositivo, ¿ya? Pero lo resuelve, digamos, eso lo resuelve por nosotros. Claro, y acá son ultra rápidos porque TDD existe desde hace mucho. Y claro, ahora es más eficiente, en este caso, para el 5G, el diferenciador respecto a lo que existía anteriormente como TDD, ¿cierto? Claro, y ahora se empieza a incorporar en más dispositivos, porque antes eran muy pocos los dispositivos que hablaban TDD, porque era más caro, porque, insisto, matemáticamente es más complejo, tenemos que sincronizar los tiempos, que es más difícil. O sea, porque el tiempo obviamente depende de la distancia donde me encuentre, por lo tanto, la radio base tiene que decirte, ya, ahora transmite, pero la hora es distinto si tú estás a 5 metros, a 10 metros, a 100 metros, a 1 kilómetro, digamos. Entonces tengo que saber administrar esos tiempos para no tener problemas y para que los datos que se transmiten no se transformen en interferencia para otro usuario. Claro. Entonces, eso es parte de lo que ocurre. ¿Cuál es lo malo, digamos, de este 5G, digamos? Claro, cuando yo hablo y digo, mira, acá hay una cosa súper buena, voy a poder partir con mi radio, digamos, en 5G y el core en 4G, significa que voy a tener un problema porque hay funcionalidades que no las voy a tener. ¿Ya? Y eso tengo que estar consciente. ¿Ya? Y normalmente lo que uno habla es que sí, tenía estos pilares. ¿Ya? Y de hecho, estos pilares se refieren normalmente a un release. Recordemos que los estándares van saliendo en diferentes releases y la infraestructura va tomando partes de estos releases, no todo. Digamos que ese es una pequeña error que a veces uno tiene, porque te dicen, no, voy a tener 5G. Ah, 5G release 15. Y tú vas al estándar release 15 y sale una cantidad de funcionalidades y piensas que están todas, pero no están todas. Digamos, es un subconjunto lo que se implementa. ¿Ya? Entonces,
lo que estuvo disponible, el estándar, el release 15, que es el 5G fase 1, como a veces se llama, estuvo en marzo del 2019. Después, en julio del 2020, aparece el release 16, digamos, con un foco, el primero era con foco al mobile broadband, después a mercados verticales, digamos, y después empieza, digamos, a tener el release 17, que es el que todavía no sale, digamos, se espera que salga ahora pronto, y con eso vamos a tener el resto de funcionalidades permitidas para este 5G. Pero ojo, digamos, si yo no tengo un core 5G, no voy a poder tener todo. De hecho, cuando hablábamos de servicios de misión crítica y poder tener el cómputo, el edge computing al lado en la radio base, eso es cuando tengo un core 5G. Si no lo tengo, no voy a poder tener esas funcionalidades. Entonces, aquí empieza este problema de que en el papel 5G es muchas cosas, digamos, y lo que tenemos que nosotros tener claro es en qué fase estamos. ¿En cuál estamos hoy día? En esta de acá, ofrecer ancho de banda. Todavía no estamos ofreciendo baja latencia, aunque hay una baja, igual funciona más rápido que antes, digamos, pero no todo se puede asegurar. Y el Internet de las Cosas todavía falta también un poco, ¿ya? Y bueno, ¿qué es lo que qué es lo que me ofrece, digamos, todo el 5G? Tenemos que poner aquí este par de ejes donde vamos a tener por un lado latencia, por el otro lado throughput, donde vamos a tener desde, digamos, servicios IoT de diversa envergadura, pasando también con servicios como comunicaciones vehiculares o vehículos a lo que sea, digamos, hasta servicios, hasta aplicaciones de operaciones remotas. ¿Ya? Para eso necesito muy baja latencia, y otros servicios, digamos, donde voy a necesitar el throughput, como por ejemplo cuando tenemos mucha densidad de usuarios, cuando estamos todos en el partido, digamos, y grabé el gol, digamos, y lo primero que quiero, y es más, quiero hacer un live de la jugada que viene en este instante, digamos. Y les aseguro que hoy día, aunque tengamos 4G, no va a funcionar, digamos. Y eso es lo que se busca y lo más probable que se va a lograr teniendo estas bandas milimétricas funcionando. Que hoy día por ejemplo, funciona, digamos, pero no hay mucho terminal. Entonces, mi teléfono 5G no es banda milimétrica. Ah, ya, eso iba a preguntar justamente, si es que los dispositivos actuales incorporan bandas milimétricas, entonces No, no todavía no. no. Esa es una dificultad. O sea, de hecho, nosotros en el laboratorio tenemos banda milimétrica, pero yo lo que hago es pruebo las bandas normales. No, mi teléfono no. Y uno dice, pero es que tu teléfono es así nomás. No, pero el gama alta todavía tampoco lo tiene. Ya. Ya. Pero eso se va a ir desarrollando de a poco. Y bueno, y ya estamos en la última lámina. Yo sé que habíamos dicho que íbamos a estar hasta las 12. Aquí algunos están comentando ya que tienen otra reunión, así que voy a tratar de simplificar la última parte para que puedan todos seguir con sus compromisos. Pero hay que recordar que quedan abiertas, digamos, la conversaciones, digamos, para otra oportunidad y cualquier duda que quieran resolver. Eh, 5G, digamos, soluciona también otras problemáticas de cobertura en localidades que se imponen como obligatorias, que son localidades rurales, hospitales, digamos, y lugares donde comercialmente no es factible. Por lo tanto, se obliga a los operadores a tener cobertura en esos lugares. Y además, algo que pasó que era inédito, se recaudaron 453 millones de dólares debido a que en una parte hubo empate, por lo tanto hubo que poner lucas, digamos, para adjudicarse la banda. Un tema que no hay que dejar de lado, digamos, es
que hoy día, digamos, el tráfico en redes, en general, es mucho fijo, digamos. Y hoy día la mayoría de los hogares, digamos, no tienen internet fijo. Digamos, solo el 60% de los hogares tienen internet fijo. Hoy día las redes celulares, digamos, el 5G me da opción de llegar a los hogares con internet de alta velocidad, ¿ya? Usando dispositivos fijo móvil y usando también bandas milimétricas o las bandas bajas, digamos, pero con las bandas milimétricas vamos a poder llegar de mejor forma. ¿Eso por qué? Porque me va a poder complementar, llegar con alta capacidad hacia los hogares, pero tengo que ser realista. Mi computador no tiene 5G, por lo tanto voy a tener que repartir en forma interna a través del Wi-Fi. O sea, no va a sustituir al Wi-Fi. Eh, el camino que sigue, digamos, sigue hacia un 6G. Hoy día 5G está prácticamente cerrado el estándar. Lo que está ocurriendo es que se está empezando a implementar el release 15, el release 16 y más tarde el release 17. Pero hoy día estamos mirando, digamos, a un 6G. Un 6G ya no es en bandas milimétricas, estamos en bandas terahertz, ¿ya? Mucho más alta, mucho más compleja. Allá es donde estamos mirando hoy día para ver qué vamos a resolver, los problemas que vamos a resolver en los próximos años. Eso significa que hay más casos de uso que se están evaluando, digamos, para poder solucionarlo, ¿ya? Es mucho más complejo, y vamos a tener distintas herramientas, digamos, para poder solucionarlas. Van a haber servicios, digamos, que incluso como realidad aumentada o extreme reality, digamos, que se pensaban que eran para un 5G, pero ya se está pensando que quizás van a quedar más allá, porque como les decía, son velocidades de 1 gigabit por segundo, digamos. Estamos hablando de que, por ejemplo, si yo quiero, de servicios, por ejemplo, en 3D, no 3D con anteojos, como el que teníamos ahora, sino que mirar la tele tal cual, y si yo me muevo un poco para el lado, digamos, le veo qué es lo que tiene, digamos, detrás Marcelo, digamos, cómo está peinado atrás, digamos, pero me muevo para el lado nomás. Entonces, eso significa, digamos, que la tele, digamos, va a tener que, uno, darse cuenta que el espectador se movió, digamos, y mandarle información distinta, digamos, una información 360, digamos, o con mucho más amplia que la que se entrega hoy día. Nosotros, bueno, en la universidad tenemos el primer campus 5G del país, hoy día ya tenemos varios campus funcionando. Este es un espacio colaborativo, un espacio donde hacemos investigación, donde estamos haciendo pruebas de servicio. Estamos probando el 5G hace un buen tiempo, probamos dispositivos, probamos tecnologías, probamos servicios basados en 5G, y apoyamos también en la validación de nuevos servicios y en la capacitación de estas nuevas tecnologías que vienen. Eh, Siempre me gusta mostrar, digamos, estas láminas, porque cuando uno habla 5G, uno siempre dice, ya, ¿y a cuánto? Digamos, sí, llegamos a 500, digamos, esto era en laboratorio, hoy día hicimos cambios a las bandas reales, el laboratorio era con bandas más estrechas, digamos, o sea, tenemos más capacidad hoy día, estamos jugando con distintos dispositivos para que podamos tener, digamos, distintos servicios funcionando, digamos, en el espacio. La idea es que uno pueda probarlos allá y después probarlos en forma masiva en un ambiente comercial. La infraestructura, siempre me preguntan, digamos, oye, ¿qué hay? Bueno, arriba del techo de nosotros tenemos la típica radio base comercial y aquí está la unidad que nos da el 5G en la banda 3500 y aquí está en la banda milimétrica. Y el resto es parte de la infraestructura 4G, por lo tanto tenemos la radio base 4G y 5G funcionando en el mismo lugar, esta es la azotea, como les decía, del Departamento de Ingeniería Eléctrica, y hay algunas antenas 5G acá arriba, dando cobertura al lugar, digamos,
y otra esta es la de la banda milimétrica y esta de la banda 3500, dando cobertura al laboratorio en forma dedicada. Bueno, hemos hecho pruebas de distintas tecnologías, digamos. También estuvimos jugando con las pruebas, con las redes o con la problemática de los espacios blancos de televisión, digamos, y cómo transmitir datos, digamos, que hace unos meses, no sé si lo vieron por ahí, digamos, donde se entregó el informe que estuvimos haciendo y viendo que sí era compatible y que lo podíamos utilizar acá en Chile para llegar a coberturas a lugares rurales. Y bueno, eso es parte, digamos, de lo que hacemos en el espacio 5G, y este es parte del equipo de investigación que estamos trabajando allá y con algunos de los centros que colaboramos. Y bueno, ahí pueden mirarnos y bueno, nos quedan algunas preguntas, no sé Sí, si podemos alcanzar a verlas, o aceleré harto la última parte, digamos, para poder, bueno, para no quitarle más tiempo. no, entiendo que los que están acá ya están, o sea, no tienen otro compromiso de reunión, así que las voy a hacer. Ujú. Fabián Moya pregunta que según lo que tiene entendido, hace unos meses aún no existen equipos de transmisión oficiales para la venta en la banda milimétrica, radioenlaces, por ejemplo, de bandas concesionadas. Actualmente ya existen equipos implementados o al menos desarrollados por los proveedores para su implementación. Eso. Mira, por un lado, digamos, como mostraba ahí, la infraestructura física la tenemos, o sea, ahí tenemos nuestra radio base que sí habla en banda milimétrica, la probamos, teníamos dispositivos de pruebas para el servicio, pero en realidad, de hecho, ahora tengo que hacer de nuevo mi búsqueda de dispositivos. Esto es bien dinámico, es súper, súper dinámico. Yo siempre cuento que el año pasado, a esta misma fecha, andábamos buscando solamente dispositivos 5G. Y los dispositivos 5G eran gama alta, y alta, alta, o sea, teléfonos de 1,5 millones, casi 2 millones Ah, de pesos. En abril, yo me compré mi primer teléfono 5G. Obviamente no 1 millón de pesos, de hecho me costó 189.000 pesos. ¿Ya? ah, Entonces hay un cambio, y en marzo no había nada, absolutamente nada, digamos, o sea, no había ni luces de tener un dispositivo de ese valor. Entonces esto cambia en se está forma moviendo muy rápido. muy, muy, muy dinámica. De hecho, ahora estamos viendo esa problemática porque tenemos un estudiante bueno, de una universidad colombiana, digamos, que quiere venir a hacer pruebas. A la red, dado que tenemos una red comercial en banda milimétrica, porque quiere probar dispositivos, digamos. Así que no estamos consiguiendo los equipos que hoy día tenemos, y hace algunos meses yo hice la investigación y había dispositivos en el mercado, ¿ya? Pero de alto precio, digamos, muy alto precio, Ah, entonces en el fondo no quisimos comprarlo para no desperdiciar las lucas, digamos, que a veces son media escasas la investigación, entonces estamos esperando que bajen un poco, pero ahí. Ujú. perfecto. Y la última pregunta que hace Juan Guayquivir tiene relación con la banda de 700. Si es que, ¿qué se ha logrado en términos de 5G con la banda de 700? Si es que hay algo. A ver, cuando hablamos de la problemática de bandas, digamos, hay un tema que es bien, bien complejo, que aquí no lo hablé mucho, ¿ya? Y es el radio de cobertura que tiene la radio base en función de la banda, ¿ya? Cuando, cuando yo les decía, digamos, de que una radio base, digamos, vamos a tener una radio base 5G y una 4G funcionando en forma colaborativa, en la práctica había una letra chica que omití, ¿ya? ¿Y en qué consiste? Estoy poniendo la tableta porque voy a aprovechar creo que hay un pedacito para poder dibujar. Aquí hay como más espacio para arriba.
¿Y qué es lo que ocurre? Voy a hacer un pequeño dibujito que está relacionado con esta problemática. Y es el hecho de que yo tengo mi radio base, digamos, que es capaz de hablar 5G, digamos, y colocalizada, digamos, tengo una radio base 4G. ¿Ya? Y yo dije que estaba parado acá, digamos, y voy a hablar 4G y 5G a la vez. ¿Ya? La letra chica, digamos, es que todo depende de cómo esté implementado 4G y 5G. Cuando yo tengo 4G tradicional, pensando en la mayoría de los operadores en la banda 700, significa que el 4G tiene un radio de cobertura amplio. ¿Ya? Vamos a hacer esto como que fuera el 4G. Y cuando yo tengo un 5G en la banda 3500, el radio es mucho menor. ¿Ya? Voy a estar aquí quizás con un 5G. ¿Qué significa, digamos? Significa que si yo estoy parado acá, mi teléfono va a hablar 4G y 5G a la vez. Pero si yo estoy parado acá, aunque diga 5G, voy a hablar 4G. Y ese es un problema que no se ve, claro. Y lo que dice Juan, oye, ¿cuál es la ventaja de 700? Bueno, es que si lo pongo 5G en la banda 700, voy a tener la misma cobertura, por lo tanto, este tipo que está conectado acá, mucho más lejos, va a funcionar en 5G y 4G a la vez. Ojo que hay un detalle súper importante. Yo estoy parado acá y mi teléfono dice 5G. Siempre va a decir 5G. Aunque no tenga... ¿Por qué dice 5G? Porque dice que el sitio tiene la posibilidad de tener 5G. O sea, si yo me acerco al sitio, voy a lograr el 5G. Y si no, sí, a ver, voy a tener 5G, pero con el ancho banda máximo de la tecnología 4G. ¿Ya? Entonces, ahí hay una letra chica que es bien importante. Por lo tanto, tiene el diseño de la red. Y aquí volvemos a algo que habíamos, una pregunta anterior, pues, de qué pasaba, digamos, porque las redes no necesariamente me dan lo que uno esperaba. Bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que se espera? ¿Cuál es el diseño que voy a tener? Entonces, claramente, si yo quiero tener alta velocidad en este tramo y solo puedo desplegar 5G en 3500, voy a tener que colocar otro radio base acá. ¿Ya? Para poder tener cobertura, digamos, voy a tener que implementar al menos una pequeña radio base para tener una cobertura 5G aquí y tener más capacidad. Y eso tengo que tenerlo desde el diseño. ¿Ya? Por lo tanto, es importante tener claro cuáles son los requerimientos de mi cliente y dónde, no solamente qué velocidades quiere, sino que dónde los quiere. Lo que significa que ahora la problemática es multidimensional, digamos, por lo tanto la ingeniería que tengo que hacer antes es mucho más compleja. Eso es, no sé si logré responder la pregunta. Sí, sí, yo creo que quedó claro con eso, Juan. Ujú. Bueno, Bueno, acá hay, en el fondo hay un mundo, y hay hartas cosas que resolver. Hay problemáticas que todavía no están bien resueltas, digamos, y se van a tener que ir resolviendo en el camino con las herramientas que te da la tecnología o creando las herramientas nuevas que se necesiten. y Así en que términos de 5G, existe, o sea, la Subtel no recuerdo haber visto concesiones privadas en términos de 5G, no, como lo dice. explícitamente no lo he hecho. Ya. Recordemos que se demoraron un poco en sacar en definir esta banda 4G, digamos, para redes privadas. Entonces, pero es algo que es una problemática que están tratando de resolverla, ¿no? O sea, por lo menos, bueno, yo he conversado con gente, digamos, que está
en la Subtel, en las partes más técnicas, no políticas, porque obviamente con el cambio de gobierno la parte política a veces se modifican algunas cosas, pero hay que recordar que yo por lo menos siempre he visto que hay una política de Estado que ha permanecido hace varios años, digamos, en la Subtel. Y entre medio, muy buenos profesionales, digamos, que se han mantenido, digamos, a lo largo de muchos años. Por lo tanto, esta problemática la van a tener que resolver luego, porque es algo que es inminente. ¿Ya? La Subtel apresuró el lanzamiento comercial de 5G. Por lo tanto, eso significa que ahora el 5G privado vamos a tener que acelerarlo también. Claro, claro, es una necesidad latente que tienen las mineras, van a presionar seguramente para Sí, poder. de todas maneras, de todas maneras. Así que yo creo que es algo que va a ocurrir pronto. Perfecto. Yo no sé si hay alguna otra pregunta. Jimena, yo creo que, bueno, en virtud de que ya también nuestros clientes de HP se han tenido que retirar, le agradecemos, profe, por la tremenda presentación, muy completa. Creo que a todos los asistentes nos quedó mucho más claro en qué estamos hoy día con el 5G, qué significa y cómo venía, sobre todo, cómo es que evolucionó. Así que muchas gracias por la presentación, profe. Sí, De nada. Jorge. Bueno, muchas gracias. Te vuelvo a agradecer tu disposición a poder ayudarnos y a explicarnos a todos de qué se trata y el estatus actual. Así que nos quedó todo mucho más claro. Y muchas gracias también por tu espíritu de pedagogo, que creo que también contribuye mucho a que todos entendamos mucho mejor de qué se trata. Gracias, gracias. Ujú. Bueno, este tema, digamos, obviamente es un mundo. Aquí traté yo de mostrar una foto, digamos, en el tiempo que teníamos, digamos, pero claramente esto da para harto. De hecho, hace poco hemos hecho varios seminarios o cursos largos, digamos, de 5G y en el fondo, si los clientes lo requieren, digamos, podemos organizar sin ningún problema cualquier curso porque obviamente es un tema que necesitamos, digamos, que estar al día. Así que bueno, obviamente ahí se contactarán con Marcelo, digamos, y verán y se verá el tema. Bueno, Jorge, quedamos en eso. Muchas gracias. Ya, pues muchas gracias, que esté muy bien. Gracias, profe. Está muy bien.